Gloria a Dios. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra cuarta clase, amén, de lo que es el curso de hermenéutica que estamos viendo. Estaremos viendo una clase muy interesante que lleva por título La regla fundamental, ¿vale? La regla fundamental. Y para eso es importante que de alguna manera consideremos los puntos que vamos a ver el día de hoy para de alguna manera obtener mayor provecho en nuestra lectura bíblica diaria. Amén. Antes de iniciar, quisiera que hiciéramos una oración para ponernos en la mano del Señor y de esa manera que sea Dios guiándonos en todo momento mediante este estudio. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por este privilegio que nos das de reunirnos una vez más, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender cada día más de ti, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, Padre, danos claridad en tu palabra para cada día comprender lo que quieres hablar a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a atesorar en nuestro corazón tu palabra, Señor, y a ponerla por obra en nuestro diario vivir, para que de esa manera, Señor, tu palabra pueda producir ese fruto que quiere producir en la vida de todos y cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. De todas las reglas que vamos a ver de hermenéutica, en nuestro estudio de la palabra del Señor, esta es una de las más importantes, amén, para poder obtener una interpretación bíblica correcta. ¿Por qué? Porque debemos de entender que esta regla está basada en que la Biblia se interpreta por sí misma, amén. La Biblia tiene un solo autor y ese autor es un autor divino y sabemos y conocemos que es Dios, amén. Por lo tanto, hermano, en toda la palabra del Señor debe existir la armonía perfecta entre todas sus enseñanzas. Amén. Ningún pasaje debe interpretarse de manera que contradiga a otro, sino que más bien todo junto o toda la escritura en conjunto, amén, hace unidad en sí misma y nunca se va a contradecir. Amén. Entonces, de esa manera, cada uno de nosotros al estudiar la palabra del Señor, siempre tenemos que dejar que la misma palabra se interprete a sí misma. Y hoy vamos a ver las formas de cómo es que la palabra del Señor se puede interpretar a sí misma. Amén. ¿Cuál es la idea de este tema o cuál es prácticamente la idea central de la clase del día de hoy? La idea central es que debemos de comprender que la palabra del Señor se va a interpretar por sí misma. Amén. Este principio significa, hermanos, que los pasajes claros deben ayudarnos para comprender los pasajes que a veces son más complejos de entender. Amén. Y de esa manera, hermano, obtener una interpretación correcta que no contradiga ningún pasaje que ya sepamos o que ya hayamos leído, sino que más bien clarifique más la revelación de Dios mediante su palabra a nuestras vidas. Como punto número 1 vamos a ver, la Biblia es su propio intérprete. Amén. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia, hermano, posee una unidad en sí misma. Amén. ¿Por qué? Porque aunque fueron varios escritores los que participaron en la escritura de la palabra del Señor, es un mismo autor. Amén. Y ese autor es Dios. Entonces, de alguna manera, hermano, aunque muchos escritores participaron en la escritura de la palabra del Señor y estuvieron de alguna manera haciendo esa labor tan bellamente privilegiada, porque el Señor los eligió a ellos para que escribieran su palabra, amén. De alguna manera, esa palabra, hermano, para nosotros nunca va a ser contradictoria una y otra, sino al contrario, debe ayudarnos a entender lo que no comprendemos hoy, nos va a ayudar a comprender lo que no entendíamos el día de ayer, amén. Y de esa manera, hermano, como Dios es el mismo autor en la escritura de esta palabra, de alguna manera todo debe estar en armonía en nosotros, amén, al leer la palabra del Señor. ¿Qué aspectos relevantes debe haber cuando leemos la palabra del Señor? Bueno, toda la escritura mantiene coherencia doctrinal. ¿eh? No va a haber doctrina alguna que se contradiga en la palabra del Señor, porque todo lo que fue escrito ahí, Dios lo dejó establecido por un orden. ¿eh? Como dice el punto número 2, Dios no se contradice. Ahora, el punto número 3 es, un pasaje oscuro nunca debe utilizarse para anular uno que ya fue claramente explicado. Amén.
Es decir, el hecho que yo no entienda o que hay un pasaje oscuro que no entiendo ahorita o lo entiendo a mi manera, quiere decir que se va a anular el pasaje que ya había entendido anteriormente. No, hermano. Simple y sencillamente es cuestión de, se puede decir ahí, buscar los textos paralelos para que nos ayuden a entender la palabra del Señor de una manera un poco más clara. Amén. ¿Va conmigo? Yo le sugeriría, hermano, que cuando surja una duda sobre un texto que usted esté leyendo, amén, usted debe buscar siempre otros pasajes que lo ayuden a entenderlo. Es decir, un pasaje que trate el mismo tema le puede ayudar a usted a entenderlo de una manera más clara. Y de esa manera usted puede tener una comprensión más completa del pasaje bíblico. De alguna forma, hermano, si lo dejamos así, el pasaje oscuro, hoy leí la palabra del Señor y siento que no la entendí, pero ya me voy a quedar así con lo que entendí o con lo que no entendí, me quedo con eso. No es una práctica correcta al estudiar la palabra del Señor. ¿Eh? Siempre tenemos que buscar la forma de comprender lo que estamos leyendo el día de hoy para que lo que leamos el día de mañana no llegue a truncar lo que ya vamos avanzando en nuestra lectura bíblica, en nuestro estudio. Amén. Recuerde usted que la palabra del Señor, aunque yo sé que muchos se ponen por propósito a leer la palabra completa en un año, no debe ser tampoco algo que lo tomemos como algo forzoso, ¿no? Es que tengo que hacerlo en un año y tengo que terminarla porque tengo que terminarla. Y leer los capítulos rápido y aventajadamente y todo. No, hermano, yo más bien sugeriría que si usted tiene ese propósito de leer la palabra del Señor en un año, qué bien que lo tenga. Pero vayámoslo haciendo de una manera paulatina. Vayamos dándole el tiempo para ir entendiendo el pasaje bíblico. Y si no entendimos el pasaje y mi meta era leer 3 capítulos al día, pero apenas llevo 5 versículos y siento que ya no los comprendí, no se preocupe. Vaya leyendo hasta que comprenda bien. Entonces ya vaya avanzando al siguiente. Que al cabo esto no es una carrerita, ¿verdad? De que yo tengo que leer más que el hermano, más que la hermana. No, hermano, podemos hacerlo paulatinamente, ir entendiendo. Y ya que comprendamos el pasaje en el que nos quedamos de alguna manera detenidos para así, y de seguir avanzando, hasta que lo entendamos, ya seguir avanzando al siguiente capítulo. Amén. Vamos al punto número 2. Los pasajes claros nos van a ayudar a entender los difíciles. Amén. No todos los textos bíblicos, hermano, tienen el mismo grado de claridad. Amén. No todos tienen el mismo grado de claridad, pero hay algunos pasajes que son claros que nos van a ayudar a entender esos pasajes que el día de hoy no entendimos o el día de ayer. Amén. Solamente es cuestión, como ya les decía hace un momento, de tener este detenimiento para poder ir comprendiendo la palabra del Señor y que de esa manera ningún pasaje nos pueda llegar a truncar de nuestro estudio de la palabra. Amén. Hay que ir buscando, hay que ir de alguna manera ayudándonos con más textos bíblicos, con más pasajes que traten el mismo tema, para de esa manera ir comprendiendo mejor. Amén. Este es el primer punto. Existen pasajes sencillos y otros complejos. Amén. Lo dice, las doctrinas fundamentales nunca dependen de un solo versículo difícil. Es decir, que las doctrinas fundamentales que usted y yo tenemos de la palabra del Señor siempre van a ir acompañadas de otros pasajes que nos van a ayudar a comprender esa doctrina que está hablando. ¿Bien? Punto simplemente es comenzar a buscar más pasajes que nos ayuden a comprenderlo. Punto número 3 dice, deben estudiarse primero los textos claros antes de interpretar los difíciles. ¿Cómo son los textos claros? Muchas de las veces los textos claros están versículos atrás o versículos adelante. Entonces usted va avanzando, ya va un poquito más para atrás o avanza un poquito más y va a ir entendiendo y va obteniendo un poquito más de claridad del texto bíblico. Amén. Yo entiendo que a veces queremos comprender todo lo que estamos leyendo en un mismo momento, ¿no? Ahorita me pongo a leer y ahorita voy a entenderlo y voy a entenderlo todo. Qué padre que así fuera. Amén. Pero la realidad es que no siempre va a ser así. Va a haber muchos puntos, va a haber muchos pasajes que vamos a ocupar de tenernos un poquito más, detenernos, ¿verdad? Darle un poquito más de tiempo a ese pasaje bíblico para poder comprenderlo mejor. Y muchas de las veces vamos a quizás ocupar otras herramientas que nos ayuden a obtener una mayor comprensión del verso bíblico. Amén. Yo le decía clases atrás que importante que manejemos 1 o 2 versiones bíblicas, aparte de la que tenemos ya de cabecera,
para que de esa manera nos podamos apoyar de esas versiones bíblicas para poder leer el mismo pasaje que ya leí en mi versión de cabecera. Yo pueda leer ese pasaje en otra versión para poder tener una comprensión más profunda del texto o más clara también del texto bíblico. Y de esa manera, hermano, es como podemos ir avanzando en nuestra construcción de aprendizaje de la palabra del Señor. Amén. Recuerdo muy bien una regla importante que le mencionaban en la clase atrás. Amén. Nunca se debe constituir una doctrina sobre un pasaje aislado de la palabra del Señor. Amén. Con un significado que de alguna manera yo le entendí así y eso va a ser una doctrina. Eso es erróneo. Amén. Las doctrinas siempre tienen que ser en base a lo que estamos viendo en la palabra del Señor y acompañada de diversos pasajes bíblicos. Amén. Pero si yo leo un versículo bíblico y yo lo comprendo de una forma, entonces de alguna manera y no lo comparo con otros textos bíblicos y de alguna manera no lo cotejo bien con la palabra del Señor y aíslo ese versículo bíblico o ese pasaje para yo entender algo que yo, decir que yo entendí y hacer una doctrina, realmente eso sería algo muy, muy incorrecto. Amén. Por eso hay que considerar toda la palabra del Señor para poder considerar la doctrina. Vamos a avanzar al punto número 3. Considerar siempre el contexto. Amén. El contexto determina el significado correcto del pasaje. Y recuerde que el contexto va a ser lo que debajo de ese texto que ya leí, el desarrollo que va a venir más abajito descrito. Amén. Yo tengo que basarme en el texto que leí, pero también leer más adelante para ver cómo va el desarrollo y eso nos va a ayudar a comprender lo que la palabra nos quiere enseñar. Amén. Pero de alguna manera, si yo no leo el contexto y yo únicamente me quedo con el versículo que leí, pues la verdad es que estoy más propenso a tener una mala interpretación, a llegar a la conclusión de la interpretación correcta de la palabra. Amén. Mira, ahí les comparto algunos aspectos relevantes. Amén. Por ejemplo, contexto inmediato. Cuando usted lee un versículo y quiere un contexto inmediato, los versículos anteriores y posteriores son los que le van a ayudar a comprender el versículo bíblico. Amén. Otro punto importante, hay que ver el contexto del libro. Por ejemplo, el propósito del autor y el tema general. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este libro? Amén. ¿Y cuál es el tema general de la carta o del libro que estamos leyendo? Entonces, cuando yo comprenda con qué intención escribió el autor del libro, ese libro, a quién se lo dirige y por qué se lo dirige, entonces yo voy a poder entender más acerca de lo que estoy leyendo para tener una mayor comprensión del pasaje bíblico que estamos estudiando. Amén. Pero si yo ignoro estas partes, hermano, si yo ignoro, por ejemplo, el propósito del autor, si yo ignoro el tema general de la carta que fue escrita y a quién se la está dirigiendo y por qué se las está dirigiendo, pues realmente, hermano, créame que no podremos comprender bien el contexto bíblico de la carta y podríamos de alguna manera sacar de contexto la palabra del Señor. Amén. El contexto bíblico, por ejemplo, lo tiene que enseñar el resto de las escrituras. Amén. Usted lee el contexto bíblico y usted va a ver que esa misma doctrina o eso mismo que se está enseñando ahí, lo va a enseñar en otras partes de la escritura. Y de esa manera usted va a poder llegar a contextualizar que lo que usted leyó es correcto porque no solamente lo enseñó Pablo, sino que también lo enseñó Pedro, o también lo enseñó Juan, o lo comparte Mateo en el Evangelio, ¿verdad? Y de esa manera, mi hermano, usted podrá tener una mayor comprensión del texto bíblico. Amén. Recuerde usted, hermano, no se debe de interpretar un versículo bíblico por separado sin su contexto. Amén. Siempre tiene que haber un contexto de lo que estamos interpretando. Si no hay un contexto y yo estoy sacando una interpretación aislada de un versículo, va a ser una idea que yo puedo crearme en mi mente únicamente y puedo llegar a compartirla a como yo la creí, pero estar totalmente distorsionado de lo que enseña la palabra del Señor. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Siempre considerar el contexto. Pudiéramos mencionar un montón de contextos, de textos bíblicos, amén, que se han sacado de contexto y que se han convertido en tradición.
se han convertido en una tradición. Amén. Y de alguna manera, por muchos años, la gente lo ha llevado creyendo de esa forma. Y mucha parte de la iglesia lo ha llevado creyendo de esa forma. Pero la realidad es que hay muchos versículos bíblicos que se sacaron de contexto en un tiempo y se llevaron practicando y compartiéndolos de una manera descontextualizada, y es por eso que salen doctrinas prácticamente desviadas de lo que es la doctrina o la sana doctrina de la palabra del Señor. Amén. Entonces, no se debe interpretar un texto bíblico aislado del pasaje completo, amén, y de esa manera hacerlo o formarlo como una doctrina. Vamos a avanzar al punto número 4. Dudas que tengan, por favor, ahí apúntelas. Al final las vamos a responder todas. Si en redes sociales hay alguna pregunta, alguna duda, de igual manera puede compartirla. Le vamos a dar respuesta a ella. Punto número 4. Comparar escritura con escritura. Amén. ¿Cuál es la idea principal? La comparación de pasajes paralelos permite obtener una interpretación más completa y equilibrada del pasaje que estamos leyendo. Amén. Por ejemplo, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen la vida del Señor Jesucristo. Amén. Muerte, su resurrección, su vida de niñez, ¿verdad? Narra acerca de su nacimiento, la trayectoria de sus padres. Usted va a leer porciones de ellos en cada evangelio. Por ejemplo, Mateo describe una cosa, luego Marcos describe otra, luego Lucas describe otra cosa, luego Juan describe otra cosa, a ver. Entonces, pero cuando usted va y hace el paralelismo de los pasajes y comienza a compararlo uno con otro, usted se va a dar cuenta que los 4 evangelios hablan de la misma actividad, del mismo acontecimiento, pero cada uno viéndolo de diferente perspectiva. Entonces, de alguna manera, cuando usted ya lee los textos paralelos, usted llega y hace una compilación de todo y encuentra que todos están narrando el mismo evento, pero desde un diferente ángulo en el que en el que todos lo están viendo. Amén. Entonces, al compararlos, hermano, usted lo que va a entender y va a obtener de ello es una visión completa de un acontecimiento único. Amén. Lo mismo va a suceder cuando encontramos alguna doctrina o algún pasaje en la palabra del Señor que lo está enseñando de una manera, Pablo, por ejemplo, y de repente usted va con otro pasaje bíblico y lo coteja y hace ese paralelo de los pasajes, ¿verdad? Y usted comienza a ver que hablan de lo mismo, por lo tanto, es una doctrina prácticamente unificada. Amén. De alguna manera, hermano, aislarlos no es correcto. Lo que sí se debe hacer es comparar los relatos paralelos, lo que sea más o menos similar, que hablan acerca de lo mismo, ¿no? Comparar las enseñanzas doctrinales también. Observar cómo otros escritores bíblicos utilizan un mismo tema. Cuando hablan acerca del divorcio, cuando hablan acerca de cualquier punto, de alguna manera que la palabra del Señor se llega a tratar. De alguna manera usted va a llegar y va a ver que se hablan de la misma forma y usted va a llegar a unificar lo de uno juntamente con el otro, haciendo ese paralelismo de comparación entre un pasaje y otro. Amén. Así que vamos bien, familia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar al capítulo número 5, al punto número 5, perdón. Evitar interpretaciones privadas. El intérprete no debe imponer sus propias ideas en el texto bíblico. Amén. Es que yo entendí que el texto dice esto, entonces yo lo entendí de esta forma y eso es así. No es a como lo entendamos nosotros, es a como está escrito. Amén. Porque si fuera la palabra del Señor fuera como yo la entendí, pues imagínense, ¿no? Ya como estuviéramos ahorita haciendo una mezcolanza de ideas de uno, ¿verdad? Y con la palabra del Señor. Realmente eso no es así, hermano. La palabra del Señor se debe interpretar tal como está escrita, nada más. Amén. Nada más. No se deben buscar significados ocultos sin fundamento en la palabra del Señor. No adaptar la Biblia a opiniones personales. ¿Sí? La autoridad reside en el texto inspirado y no en el intérprete. Reside en el texto inspirado, mas no en el intérprete. Amén. Es decir, lo que ya fue escrito y lo que Dios ya inspiró
a los autores, a los escritores en un tiempo, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que Dios quiso comunicar y eso es nada más lo que tenemos que prácticamente nosotros estudiar y hacer prácticamente lo que la palabra nos indica. Pero yo imponer mis ideas o poner lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿verdad? Prácticamente eso es como hacer un lado la palabra del Señor y poner con mayor fundamento lo que yo pienso y lo que yo opino del versículo bíblico. Amén. Y eso no debe ser así. La palabra del Señor prácticamente dice la Biblia que no es de interpretación privada, ¿verdad? Sino que lo que fue escrito en la palabra está apto para que todos lo podamos acceder a ello y podamos comprenderlo. ¿Ven? Pero de alguna manera, hermano, no se debe de hacer una interpretación privada de compartir un pasaje bíblico porque, es que yo lo entendí de esta forma y así yo lo entiendo y así yo lo voy a enseñar. No. Es como está en la palabra, nada más. Porque ya si lo aplico como yo quiero, pues es sacar de contexto la palabra del Señor. Amén. Y lo que no queremos es sacar de contexto la palabra del Señor. ¿Va conmigo? Vamos al punto número 6. Dice, buscar la intención del autor inspirado. Es lo que le mencionaba hace un momento. Amén. Una pregunta fundamental que nos debemos de hacer. ¿Qué quiso comunicar el autor inspirado a sus primeros lectores? Es lo que le mencionaba yo al principio, que es importante que nosotros sepamos, el que está escribiendo la carta, qué intención tenía al escribirla a quien la estaba dirigiendo. Amén. Por ejemplo, tenemos a Pablo, que le dirigió una carta a los Gálatas, otra a los Efesios, ¿verdad? Y dirige cartas prácticamente a regiones o a personas específicas, ¿verdad? Que de alguna manera está sucediendo una condición. Si leemos Corintios, 1 y 2 de Corintios, la condición que estaba sucediendo en los Corintios, ¿verdad? Que había un desastre prácticamente en la congregación y habían cosas que estaban practicándose de manera deliberada. Entonces Pablo, cuando aborda el tema en la carta primera de los Corintios, Pablo comienza a exhortar a la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, a los Gálatas por igual. Entonces, cuando yo entiendo la intención en la que Pablo está haciendo o escribiendo esa inspiración, ¿verdad? Esa carta a los Gálatas, de alguna manera podemos obtener el contexto de toda la carta y poder comprender lo que Pablo está hablando a los de Gálatas o a los de Corintios. Y de esa manera nosotros podemos llegar a comprender el contexto bíblico de la carta completa. Amén. Ahora, ¿nosotros qué debemos de hacer? Analizar el propósito del escritor. ¿Ven? Considerar el género literario. Acuérdese usted que el género literario, vamos a estudiar más adelante lo que es figura retórica. Amén. Y vamos a ver qué género literario tiene, si es una alegoría, si es una metáfora, si es cualquier figura literaria, ¿verdad? Que nos vayamos a topar más adelante. Son varias que vamos a ver. Entonces, de alguna manera es importante que yo vea qué figura literaria se está utilizando en ese escrito y también comprender el contexto de por qué, cuál es la intención de que se esté escribiendo. Amén. Muy bien. Entonces, para tener una interpretación correcta, hermano, se tiene que comenzar con el significado de lo que es la carta, la aplicación a nuestra actualidad también es lo que tenemos que llegar a comprender al final. Amén. Pues yo ya entendí el significado de la carta, a quién se la dirige, por qué se la dirige. Ok, ahora, ¿cómo yo la puedo aplicar a mi vida en la actualidad para de alguna manera ser mejor para el Señor? Por ejemplo, si hablamos de la carta de los Gálatas, ya he hablado de esta carta, amén. Que los Gálatas ya habían conocido el Evangelio, ya habían estado sirviendo al Señor, amén. Y cuando Pablo llega, los encuentra que están de alguna manera otra vez volviendo a judaizar, amén. Entonces Pablo comienza a exhortarlos y comienza a decir quién los ha engañado y comienza de alguna manera a hablarles de una manera fuerte, ¿verdad? Ahora, cuando yo leo el contexto de la carta, yo leo la intención de Pablo al dirigirse a los Gálatas de esa manera, entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esa carta a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esa escritura a mi vida? Pues simplemente es de que yo también, de alguna manera, no debo dejarme engañar por las doctrinas del error. ¿Ven? Dice la palabra del Señor, ahí en Gálatas mismo dice que si aún un ángel del cielo bajare y anunciar un evangelio diferente del que ya se nos fue predicado,
el tal se ha llamado anatema, ¿verdad? Entonces, la carta que me está enseñando a mí y cómo debo de aplicarla, a guardarme de las doctrinas del error que están descontextualizando la palabra del Señor y me quieren desviar a un lugar o a un lado que no es el camino del Señor o el que está indicado en su palabra. ¿Ven? Entonces, este tipo de análisis, ese tipo y manera de estudio es el que nos va a ayudar a nosotros a comprender más cosas de la palabra del Señor y de esa manera poder ir aplicando la palabra a nuestras vidas. ¿Ven? Ahora, va a haber momentos en que vamos a tener que entender, como dice el punto número 3, el contexto histórico y cultural. Amén. Porque muchas veces vamos a ocupar saber un poco de la cultura y el contexto histórico de las cosas que están aconteciendo o se están narrando en ese momento. Amén. Entonces, para ello yo tengo que conocer un poco de historia y un poco de cultura, que más adelante vamos a estudiarlo, para de esa manera poder ver qué usos culturales se están manejando en la palabra del Señor, para yo poder comprender un poco la cultura que se está viendo en ese lugar. Amén. En ese, que se está tratando en ese pasaje bíblico. Y cuando yo entienda la cultura que hay detrás de ese pasaje bíblico, entonces yo voy a poder comprender con mayor claridad el pasaje de la palabra del Señor. Amén. Punto número 7 y último. La aplicación viene después de la interpretación. Amén. Mire, aquí yo sí le voy a mencionar algunos pasajes que de alguna manera se aplican de una manera incorrecta antes de entender la interpretación. Amén. De tener la interpretación. Por ejemplo, para yo aplicar la palabra del Señor a mi vida, primero debo descubrir el significado del texto bíblico y después lo aplico a mi vida. Amén. El orden correcto es este: observación, interpretación y después aplicación. Amén. Pero si yo aplico un texto a mi vida antes de comprenderlo, entonces no estoy aplicando o no estoy haciendo correcto uso de la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, un texto bíblico que se usa demasiado. Amén. Cuando hablamos acerca de estudiar la palabra del Señor, que hay que prepararnos y tiene oportunidad, dicen, no, es que la palabra dice que la mucha letra mata, ¿verdad? Y ellos lo interpretan de que la mucha letra mata es que no debemos de estudiar mucho porque eso nos va a matar espiritualmente, ¿no? Y realmente el texto bíblico no dice eso. El texto bíblico, en el contexto en el que está hablando acerca de lo que es la ley. Mientras las personas más conocían la ley, más encontraban que eran faltos delante de Dios y menos inmerecedores eran de la misericordia de Dios. Por lo tanto, había en ellos una muerte o una separación de Dios más larga, más profunda, ¿no? Entonces, mientras más conocía la gente la ley, mientras más conocía lo que prácticamente decía la ley mosaica, ¿verdad? De alguna manera ellos más encontraban que no podían cumplirla y que no podían de alguna manera vivir en paz para con Dios porque no eran aptos de cumplir la ley. Amén. Pero no se refería a no estudiar la palabra. No se refería a no estudiar. Entonces, ¿por qué la palabra dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas obtenemos sabiduría? Entonces, si el texto bíblico que ellos mencionan fuera realmente que la mucha letra mata, entonces sí estaríamos contradiciendo el escudriñar la palabra del Señor porque en ella se obtendrá sabiduría. Ya habría una contradicción ahí, pero el contexto bíblico no está bien aplicado. O sea, no se observó bien, no se interpretó bien y se aplicó sin las dos reglas primeras, ¿sí? Entonces, pero para yo poder aplicar bien la palabra del Señor, primero debo de observar lo que dice el texto bíblico, después debo de interpretar el texto bíblico y después debo de aplicarlo a mi vida. Amén. Pero si yo hago primero la aplicación y omito las dos primeras, pues déjeme decirle que vamos a terminar haciendo muchas cosas fuera de la palabra del Señor, creyendo que estamos haciéndolo en base a la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, para no caer en esos errores y cometer ese tipo de faltas, es importante que observemos, interpretemos y posteriormente lo apliquemos a nuestra vida. ¿Ven? Cuando ya tengamos todo esto bien amarrado, déjeme decirle que lo demás ya va a ser más sencillo. Amén.
para nuestras vidas. Así no nos pondremos cargas que no podemos llevar nosotros mismos, ¿verdad? A veces hay ciertos textos bíblicos que nos hacen, a lo mejor, si no llegamos a la aplicación correcta, ¿verdad? Nos llegan a hacer la vida cristiana muy pesada y nos sentimos muy abrumados. Es que yo no puedo agradar al Señor porque siempre soy falto y siempre... Hermano, y es que la realidad es que ciertamente vamos a ser siempre faltos para con el Señor, amén. Vamos a procurar estar sirviendo al Señor y echándole todas las ganas, pero hay un momento que vamos a cometer un errorcito y por a lo mejor una aplicación del texto bíblico muy literal lo aplico a mi vida. Déjeme decirle que de alguna manera puede llegar a ser algo, la vida cristiana puede llegar a ser cansada para muchas personas, ¿eh? Pero hay que dar una correcta aplicación, hay que observar bien el texto bíblico, hay que interpretarlo de manera correcta para aplicarlo a nuestra vida de manera que nos ayude y nos traiga paz, nos traiga descanso a nuestra alma, amén. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor que mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿verdad? De alguna manera el Señor no va a poner en nosotros una carga que no podamos llevar, amén. El Señor ciertamente dice la palabra que yo le he dicho muchas veces a la iglesia, nosotros somos bendecidos porque Dios, aparte de que nos extendió su misericordia, nos dio su amor, nos dio salvación por medio de Jesucristo, amén. Aparte de eso nos dio un ayudador, amén, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos anima, que nos impulsa y que siempre va a estar disponible para nosotros, para ayudarnos a vencer cualquier área de nuestra vida que para usted y para mí ha sido compleja. Amén. Entonces, de alguna manera, hermano, aplicando esto, la palabra del Señor a nuestra vida, amén, a leerla, observar, interpretar y después aplicar, vamos a llegar a una correcta práctica en la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Aquí terminamos la clase el día de hoy, amén. Solamente recordándole que la regla fundamental de la hermenéutica, amén, enseña que la misma palabra se interpreta por sí misma, amén, en su texto posterior o en su texto anterior, amén. Y de esa manera podemos entender bien la interpretación de la palabra del Señor, tener una correcta interpretación, amén. Muy bien. Hasta aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, amén. Igual, gracias a los que estuvieron en vivo con nosotros, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nos quedamos con las preguntas aquí al local.